Estimados amigos, como todos los domingos, Johan Ramírez Chavarri en vuestro programa Presente y Futuro por la señal de Bets Cable, ahora Bets TV. Recuerden siempre de que Bets TV premia su puntualidad y su puntualidad tiene premio. Bueno, con el preámbulo mencionado, el día de hoy tenemos a Wilson Freddy Barrantes Mendoza, general en retiro, que nos va a hablar de la actualidad política, el tema de seguridad y todo aquello que converge en el conocimiento que tiene don Wilson Freddy Barrantes Mendoza. Bienvenido a Bets Cable, don Wilson. Buenos días, muchas gracias por la invitación y a la orden para resolver las inquietudes que se presenten en este momento. Usted, como exdirector de la DINI, ¿qué le parece este titular que tenemos el día de hoy en el diario La República, que llega acá a nuestros estudios? Dice, la policía tiene 7 nuevos héroes. ¿Qué ha pasado? Bueno, primero tenemos que decir que desde el punto de vista del análisis de la realidad, todo lo que ocurre en la zona del Braen, la cuenca cocalera más grande del país, que da cerca de 600 a 700 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína, es una zona en la cual el principal problema que existe ahí es el narcotráfico. Y no solamente a cargo de una firma, sino a cargo de varias firmas, entre grandes y pequeñas, siendo la firma más grande la del Quispe Palomino, que aún queda uno de los Quispe Palomino. Entonces, si uno no tiene claro que lo que está pasando en este momento es una amenaza de la envergadura del narcotráfico, entonces todo lo que puede ocurrir en el Braen, pueden haber más muertos, van a seguir habiendo más golpes, mientras no definamos con claridad la verdadera amenaza que el Perú atraviesa. No por gusto, el año pasado nos han dicho que tenemos 990.000 hectáreas de hoja de coca y 900 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína. Y por supuesto, para nosotros los analistas que conocemos el tema, con la cantidad inmensa de hectáreas que se han incrementado en la cuenca del Putumayo, en los departamentos de Ucayali, en la cuenca del Amazonas, del departamento de Amazonas. Entonces estamos hablando de 120.000 hectáreas aproximadamente y con una envergadura de más de 1.000 y tantas hectáreas de clorhidrato de cocaína. Muy bien. Resulta ser el Perú el primer productor de la cocaína del mundo. El primer exportador, el primer exportador de clorhidrato de cocaína del mundo. Exactamente. Vale decir que la demanda en el mundo, a razón del consumo, tiene pues al Perú como productor, ¿no? Claro. Pareciera que uno lo dice como algo pues encomiable, lo cual evidentemente no es cierto. Sabemos lo que el flagelo del narcotráfico influye en el comportamiento de nuestra sociedad y del mundo. Ahora bien, pero, ahí viene el pero, ¿qué tanto podemos hacer para que eso aminore? Digamos, el Perú resulta ser el primer productor también minero, compite pues con Canadá, con Australia, pero tiene ese sopeso a través de lo que ahora estamos comentando, el narcotráfico como tal, que tiene un vínculo con el terrorismo, y ahora se habla de que mucha protesta de lo que actualmente está sucediendo sería financiada por ese narcoterrorismo. No, yo bien claro he definido la amenaza. El narcotráfico es una amenaza inclusive no nacional, es una amenaza global, regional y global, porque el clorhidrato que sale del Perú se va para Europa, se va para Rusia, se va para China, se va para Estados Unidos. Bueno, entonces quiere decir que somos una amenaza a la salud mundial. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que hay que hacer acá? Poner al narcotráfico como la primera amenaza que el Perú tiene. Y si eso es así, todos los sistemas de inteligencia del Estado y todas las fuerzas de seguridad del Estado deben trabajar para combatir esa amenaza. Pero en el Perú no está sucediendo eso. Por ejemplo, si hablamos de narcoterrorismo, ese tipo penal no existe. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No existe. Entonces estamos haciendo cuestiones declarativas, lo lloramos a los muertos, por aquí, por allá, los elevamos al nivel de héroes del Olimpo, y la verdad que ahí queda. Y yo le digo esto porque ya hay más de 10 y tantos años que venimos hablando sobre esta amenaza que no la estamos tomando. Y todo por una tontería de querer seguir sosteniendo que ese brazo armado que esté en el Braen, mayoritariamente uno de los brazos armados,
es una, digamos, una facción del nuevo Sendero Luminoso que va a capturar el Estado para imponer su nueva ideología. Eso es más falso que un billete de $3, pues eso nadie lo va a creer. Entonces, aquí lo cierto es que es narcotráfico puro. Y mientras desde arriba hacia abajo no venga impuesta la tarea de que esto hay que combatir como una verdadera amenaza el narcotráfico, entonces vamos a tener eso y mucho más, ¿eh? Así que preparémonos. Obviamente a mí me causa sospecha también que justo en periodos especiales del 2011, 2016, 2021 hayan habido muertes en circunstancias electorales, por ejemplo, casual o no, pero todo eso, no lo digo solamente yo, lo ha dicho también Jaime Antezana, que es todo conocido, ¿no? Ha dicho que qué curioso que en los procesos electorales de los años que hemos mencionado ha habido acciones terroristas, porque en realidad el hecho de causar terror a la población es una acción terrorista, pero que no tiene nada que ver con la ideología. El sicariato causa terror, el narcotráfico causa terror, el crimen organizado causa terror, la economía causa terror, la salud causa terror. Hemos visto la vacuna del COVID-19, perdón, la epidemia del COVID-19 que ha causado más de 200 y tantos mil muertos, más que todos los muertos que hemos tenido del 80 al 2000. O sea, 3 veces más la cantidad de muertos. Y eso gracias a una mala manera de enfrentar el problema y que, bueno, lo tiene que responder Martín Vizcarra por ese hecho, ¿no? Al final, no sé si ya está lista su acusación, pero eso tiene que partir y tenemos que ajustar cuentas porque esto no puede ser tan sencillo y tan fácil. Y los que siguen hablando de que tenemos ideología en el narcotráfico, eso también tienen que pagar. Son autores inmediatos de esta muerte de los policías que están ahí. Y eso verdaderamente hay que ponerlo en claro para que toda la ciudadanía esté consciente de que nuestro problema es ese justamente. Muy bien. Don Wilson Freddy Barrantes Mendoza, lo que hemos revisado de su training, aparte de vuestra actividad militar y todo ello, vemos que ha tenido usted el interés de realizar una actividad política. Así es. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cómo usted, habiendo pues entregado su vida a las labores en el ejercicio militar, ahora ha estado en ese training de hacer su vida política como tal, en el entendido de que la política es el medio por el cual una persona puede hacer por los demás lo que por sí mismo no las puede hacer? Coméntenos ese recorrido político. Mire, desde que salgo a la situación militar de retiro, participo y sigo participando hasta ahora, participé y sigo participando hasta ahora en los procesos judiciales que se le sigue a los compañeros de armas por supuesta violación de derechos humanos. Como consecuencia de los hechos que acontecieron entre los años 80 al 2000. Entonces ya tenemos más o menos 1.200 hasta hoy procesados y más de 150 condenados con condena firme, militares en situación de retiro. Muchos de ellos en cárcel, tenemos un promedio de 50 condenados en cárcel, y de otro lado tenemos que ya quedan algo de 30 o 40 por salir, por haber cumplido sus condenas, al margen de los que tienen condena perpetua. Entonces, cadena perpetua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que de aquí a los próximos 30 años vamos a tener un promedio de 130.000 procesados y el 10%, 13.000 en cárcel. Entonces, la tarea más importante políticamente hablando que auspicio es buscar la salida política a este problema. Porque fíjese, ahora lo que ha pasado en Ayacucho, en donde varios de mis compañeros de armas, según los medios, han sido denunciados por violación de derechos humanos, delito de lesa humanidad, genocidio, en fin. Todos esos temas la vamos a pagar de aquí a 4 o 5 años. Van a seguir transitando por la avenida de la pasión, en donde van a estar ahí todos haciendo cola en los tribunales para que rindan cuentas por los muertos que han habido. Porque así como hoy en día estamos mirando que muchos piden, maten a esos malditos, hagan todo contra esos malditos, igualito pasó hace 20 años. Y nosotros hemos sido testigos que los titulares de los medios, cada vez que aparecía un coche bomba, algo decían, mátenos. Y fíjese ahora, nadie se acuerda de los militares. Y justamente uno de los pocos que habla de este tipo de problemas, pero en realidad esta situación, vamos a decirle, no le cae muy bien a algunos partidos políticos que quieren perpetuar el terrorismo por siempre hasta llegar a la presidencia y acabarlo en un papel. Ahora bien, en su participación respecto de Perú Federal,
Hemos escuchado algunos comentarios, ¿no? De que se habla de que Lima no es el Perú no es Lima y viceversa, indistintamente las situaciones que pudieran tener aquellos puntos de vista discordantes respecto de cómo está organizado el Perú. Así es. Algún líder político refería de que cómo es posible de que Piura, teniendo los recursos que tiene, estos no sean administrados por sí mismo, en el entendido de que Huancavelica, Puno, Arequipa, Tacna, digamos todo el Perú, pero todo eso estaba centralizado en lo que es Lima como tal. ¿Qué resultó ser en su experiencia su participación en Perú Federal en esa circunstancia? Mire, nosotros hemos venido impulsando la federalización del país, no de ahora, lo hemos venido impulsando desde 2010, cuando intentamos a través de un partido Frente Amplio Peruano y tratar de introducir en la memoria de los ciudadanos la necesidad de federalizar al país. ¿Por qué? Por las razones que estamos hablando. Mire, antes de los años 80 teníamos el 84% de pobreza extrema justamente en los lugares que tienen mayor aporte al PBI nacional. Y todas las regiones que hemos mencionado tienen la misma capacidad de aportar al PBI, pero ¿qué resulta? Que son los lugares que tienen mayor cantidad de pobreza. Y eso no puede ser posible. Entonces, digamos, desde la independencia, recuerde que en la independencia hay tres propuestas: un sistema unitario, un sistema monárquico y un sistema federal. Primó el sistema unitario y mire la desgracia que hemos tenido, porque este sistema unitario ha sido la causante de la mayor cantidad de pobreza y causante de los conflictos sociales. La fractura social es profunda hoy y pese a todo no hemos logrado avanzar. Entonces yo particularmente propicio la necesidad de federalizar al país, porque es la única forma de empoderar a las regiones y darle su autonomía administrativa, política, jurídica, para que puedan administrar y hacer justicia, no desde Lima. Muy bien, en el entendido de esa federalización, ¿la descentralización fue un avance o un retroceso respecto del planteamiento que usted refiere? Mire, la descentralización, lo único que descentralizó fue la corrupción, porque la corrupción ha incrementado. Tal es así que nos llama la atención, por ejemplo, que el Contralor General de la República, el 2020 eran 22.000, el 2021 22.000, o sea, sigue creciendo. 23.000 y el 2022 25.000 millones. O sea, tenemos un Contralor que no controla nada. Lamentablemente ese Contralor está pintado. Pero por lo menos es sincero para decir que está creciendo la corrupción. No, porque lo encubre. ¿Sabe por qué? Porque si el Banco Mundial nos viene diciendo del año 2000 que el 9% de nuestro Producto Bruto Interno, el 4% del Producto Bruto Interno se va a la corrupción, y este señor nos habla de aproximadamente 6.000 cuando debería ser 9.000 millones de dólares. Entonces, si no ponemos las cosas claras, entonces estos vagos, así hay que decirlo, que llegan por hacerle favores políticos a los partidos del Congreso, acreditados en el Congreso de la República, los nominan sin tener credenciales, sin tener nada, no actúan. Veamos lo que está pasando nomás con este Contralor actual. Al gobierno de Pedro Castillo le expurgaban hasta la ropa que se ponía, la comida que se administraba en Palacio, pero ahora no hay nada, no hay nada, absolutamente nada. Entonces eso nos hace ver pues que en este país no solamente la Contraloría está mal, sino la discriminación se ha agudizado. Ahora al cholo, al hombre que viene del Ande, al hombre que viene de la provincia, es visto pues como de mala manera. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer con la verdadera descentralización profunda, que es justamente la federalización. Ese es el problema para nosotros. Bien. Pulgar Vidal hablaba de las 8 regiones de nuestro país en muchas de sus investigaciones, ¿no? Teniendo en cuenta de que todas las regiones del Perú debieran tener su salida al mar, ¿no? Claro. Tumbes, Piura, Amazonas, Loreto. Claro, 4 macroregiones hablaba. Las grandes macroregiones. En el entendido de lo que Pulgar Vidal refería o planteaba a razón de sus estudios, esa federalización que usted menciona, ¿estaría en ese contexto o mayor? Porque pasamos de departamentos a regiones con el mismo nombre y ciertamente se descentralizó la corrupción. Lo que nosotros sustentamos, nuestra investigación se basa en nuestros periodos pre-Inca. Nosotros hemos tenido aproximadamente un promedio de 16
preculturas, ¿no? Hemos tenido una cultura Tayán, Tumbes Piura, Mochica Chimula, Valleque La Libertad, los Cajamarcos, los Chachapoyas, los Chavines, los Chancay, los Cañetes, los Pachacamac, los Chancas, Pocra, Guari y los Arequipa, y todo este tema nos configura un promedio de 16, y que el imperio incaico ¿ya? Lo que hizo fue una suerte de administración confederada, porque si revisamos la historia, en el poco tiempo del imperio incaico, francamente lo que hizo fue administrar y profundizar su crecimiento. Llegamos hasta el Nudo de Pasto en Colombia, hasta el río Maule en Chile, y abrimos el panorama y tuvimos un estado, no es pues el estado que hoy día podemos de bienestar, ¿no? Pero era un estado obviamente de control, laboralmente hablando, agrícola, y también tenemos algunos espacios mineros. Entonces cada cuenca, cada espacio, cada microclima, cada cuenca que tenemos en la costa siempre orienta y describe. Por eso, cuando hablamos de Pulgar Vidal, yo francamente lo que trato de decir es que esta forma de gobierno y esta forma de administración se da hoy día. Por ejemplo, ¿qué pasa yéndonos al sur? ¿Qué está pasando con Tacna y Arica? Arica se va a morir porque la realidad, la despensa de Arica es Tacna. Esta es una unidad geográfica. Y ahí viene el problema de, como teníamos que hablar siempre, la geopolítica. La geopolítica nos permite a nosotros articular la geografía y la política para dar bienestar. Y eso lo estamos mirando en Ucrania. ¿Por qué Ucrania declara la guerra a Rusia? Rusia le declara la guerra a Ucrania, porque justamente los sectores que tiene, que ya está en este momento a través de la operación especial, militar especial, lo único que hace es preservar sus recursos y cuidar su seguridad. Cierto. Y eso tiene su correlato en América Latina y por supuesto en el Perú. ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? ¿Por qué la crisis se da? Porque estamos enfrentando ahora la renovación de los contratos ley, vamos a enfrentar el tema del litio, que es el nuevo oro blanco, la nueva mineral geopolítico, el futuro del mundo está ahí. Entonces, si nosotros no actuamos en esa forma para poder controlar, y ahí tenemos que los gobiernos se van a caer, se ha caído este gobierno, se cayó la que sigue, y se van a seguir cayendo, porque aquí el problema es justamente el control externo. Aquí no somos un país pues que tiene la autonomía suficiente, debemos interactuar con todos, pero tenemos que preservar patrióticamente los recursos para evitar lo que estamos mirando ahora de la pobreza que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué tanto usted puede referirnos en base a vuestro conocimiento de cómo nuestro país se ha ido dando? Porque ya por ahí se hablaba de la balcanización del Perú, en el entendido de que, si nos vamos a la historia, hubo pues una subdivisión a razón de esta confederación peruano-boliviana, el Nor Perú, el Sud Perú y el Alto Perú. Ahora bien, notamos de que siempre el sur tiene pues esa reprimenda, esa represalia respecto de lo que es Lima y de lo que es el norte. Si bien es cierto, estamos aunados todos en el rojo y blanco, que es la identidad que se le puede o se le pudiera reconocer a San Martín, pero siempre esa fricción con el sur, a razón de la rebeldía, siempre la expectativa distinta o disonante de lo que es Lima y de lo que es el norte. ¿Cómo usted, en vuestro conocimiento, nos puede fijar ese punto de vista? Claro, mire, la independencia del Perú no fue una independencia nacida del seno de los patriotas peruanos, no, fue una independencia impuesta por Inglaterra, y hay que decirlo con claridad. Quería, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que quería? Apoderarse y quebrar el imperio español, porque en ese momento ya había logrado un primer avance al destruir la flota francesa y la flota española, entonces ingresaba a un nuevo enfoque. Bueno, tal es así que antes de la independencia del Perú, independiza a través de formar la Capitanía General de Chile, que pertenecía al Virreinato del Perú, a través de la entrega del Alto Perú al Virreinato del Río de la Plata, y que después regresa. Estamos mirando que todo eso era porque la zona que estamos hablando es una zona de excelente cantidad de recursos geográficos y naturales. Estratégicamente y geopolíticamente eran buenos. Y su plan, el plan Mitelán, que contemplaba la invasión al Perú a través del Río de la Plata, cruzar los Andes, llegar al Perú desde el norte a través de Simón Bolívar, y lo consolidan.
y los fracturan. ¿Por qué? Porque el Perú le pagó la independencia a Chile, le pagó la independencia al Río de la Plata, 3 millones de libras esterlinas, 1,5 millones a Chile y 500,000 libras esterlinas a Simón Bolívar. O sea que no fue gratuito, nacimos endeudados. Pero el año 79, 80, 10 años antes se empieza a trabajar, se desmonta a los 2/3 del ejército y viene la guerra con Chile, no, la guerra de Inglaterra, que quería apoderarse del salitre, que era el commodity, como el litio hoy día. Por eso que llego ahí para hablar de litio. Excelente. Entonces, el commodity de la época era el salitre, que servía para mejorar el acero, servía para la agricultura, los campos desgastados de Europa. Entonces, eso se dio acá. Perú pierde ese territorio, pero ¿quién gana? No gana Chile. Chile pierde cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados que le quita sin disparar un tiro Argentina, la Patagonia, y por supuesto nosotros perdimos una extensión de 140,000 kilómetros cuadrados donde estaba el salitre. Pero esa situación viene la Segunda Guerra Mundial y el año 1960 se da la resolución 1514 para impedir las colonias en los estados del mundo. Y nacen nuevos estados y la resolución 1514 que nos permite a nosotros recuperar nuestro territorio perdido. ¿Y por qué? ¿Sabe por qué? Porque al no haber colonias se crean las ONG para ver, donde hay recursos, crearle la ideología del indigenismo. Exacto. Y la ideología del indigenismo no es una cosa que una gran mentira, porque no les importa a nuestros pobladores originarios, lo que le importa es los recursos que hay adentro. Entonces, bajo esa fórmula ideológica del indigenismo aymara, desde los años 80, Pinochet, también otro vivo, que se cree geopolítico, ¿qué cosa quiso hacer? Apoderarse del agua del lago Titicaca y del río Silalá en el otro lado. Y eso es todo, esa intención. Y obviamente Evo Morales es un tercer interesado que cree que está ganando ahí, pero mentira, no está ganando nada, porque al final el mayor interesado es Chile, y eso es geopolítica pura y dura. Pero de eso pues solamente hablamos, y le digo con la mayor humildad, ¿no? Con la mayor humildad, usted y yo y poca gente, pero tenemos que hacer que llegue al ciudadano que se dé cuenta que ese tonteo que le están vendiendo, de que vienen los ponchos negros, los rojos, los azules, que se van a apoderar y van a llegar al Perú, que lo van a separar, balcanizar, no. Y lamentablemente, muchos no les gusta decirlo, pero lo digo yo, el general Velasco le quitó la condición de indígena al ciudadano y lo convirtió en campesino, un ciudadano superior. Tal es así que el 24 de junio del Día del Indio lo cambió por el Día del Campesino. No le gusta escuchar a la gente, pero yo le digo, ¿cuál fue el resultado? Resultado que si no se hubiera dado la reforma agraria, hubiéramos tenido 250,000 muertos y más de 500,000 millones de dólares en pérdidas, y hubiera sido Abimael Guzmán presidente. Gracias a Velasco, que dio la derrota política estratégica, independientemente del tipo de su ideología, de su comportamiento, independientemente de eso. Pero eso hay que decirlo pues para que entendamos. Para que la gente lo entienda. Porque no quieren. O sea, cuando uno habla, dice, no, es estatizador, que quiere... No, mentira, es patriota. Y eso es lo que hoy día estamos viviendo. El patriotismo, el hecho de que nuestros recursos quedan para los peruanos, ¿no? Muy bien, quiero terminar con usted, general, hablando de manera muy breve lo que Evo Morales plantea a razón de la posición en la cual se encuentra la plurinacionalidad. Mire, esa es una tontería, disculpe que le diga de esa manera. Hay que decirlo. Mire, ¿y por qué tontería? En el Perú hay la nación peruana, y le voy a contar un hecho cortito. En el límite de la frontera de Venezuela y Brasil hay una comunidad indígena que una ONG quería independizarla, ¿ya? Y total que los brasileños, cuando se dieron cuenta, expulsaron y formaron un estado, no una nación, un estado. Los brasileños lo votaron y dijeron, a partir de ahora somos la nación brasilera. Y nosotros en el Perú, por nuestra doctrina de seguridad y defensa nacional, somos la nación peruana. Pluriculturales, multilingües, multiétnicos, y no hay, somos matices. Indivisibles. Pues, indivisibles. Y aparte de todo, nos miramos y todos somos diferentes, porque yo vengo del norte, mis ascendencias cajamarquina, el otro es por acá, y sí, todos somos, pero somos peruanos. Y ese es el problema del Perú. O sea que Evo Morales, cuando quiere hablar de plurinacional, le hace daño a su país. Ciertamente, ¿no? Pero veamos, ¿no? El Perú como nación y como país y bueno, como Estado, ha demostrado de ser un país más rico que muchos países petroleros creados a razón del petróleo que han tenido. Pues bien, hemos tenido el día de hoy una
brillante exposición del conocimiento que tiene don Wilson Barrantes, exdirector de la DINI. La verdad, admirable vuestro conocimiento y aquello que usted bien ha referido, hay que darlo a conocer a nuestros conciudadanos para que verdaderamente sepan cómo es que se mueve nuestra política en el Perú. Sus palabras finales de manera muy breve antes de ir a un corte. Compatriotas, lo que quiero referirles es que el Perú es más grande que sus problemas. Nosotros no debemos amilanarnos por el asunto de las protestas, de todo esto, porque en realidad este es un tema político y la señora Dina solamente tiene dos alternativas: o renuncia o el Congreso acelera las elecciones. Caso contrario, esto va a continuar. Muchas gracias por la invitación. Pues bien, coincidimos con lo que dice don Wilson. Solamente están quedando dos alternativas: la renuncia de la que ahora está en la presidencia de la República, Dina Boluarte, o la vacancia por parte del Congreso. Pues bien, nos vamos a un corte comercial y continuamos con nuestro siguiente invitado, reiterando nuestro agradecimiento a nuestro participante en la entrevista que hemos tenido. Seguimos con Bets TV en Bets Cable Televisión. Pronto, Bets TV, tu canal.